Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a dedicar a un fenómeno que se está produciendo en todo el planeta o gran parte de él, que toma muchas formas distintas pero que tiene la misma sustancia, la misma raíz, cualquiera que sean sus expresiones. Pero antes de eso, les quiero contar una muy buena noticia de Climo, que es la empresa que auspicia en general este programa. Y es que a partir del lunes 11, este lunes, y hasta el 31 de este mes, hay una promoción que consiste en lo siguiente. Usted compra su equipo y si en 90 días no está contento, se llevan el equipo y le devuelven la plata. Tiene 90 días para verificar. Lo más probable, o sea, casi seguro, es que no lo va a querer devolver porque le cambia la vida, pero pues si por cualquier razón, por X, usted quiere deshacer la operación, se la van a deshacer. Entre a miclimo.com y ve ahí las condiciones de la campaña. Acuérdese, amigos, que este es un artefacto que sirve para toda situación. De repente se van los calores y empiezan los frescores, incluso los fríos. Y para todas esas situaciones, Climo le va a servir a usted para tener el clima, la temperatura que quiere, fuera de que filtra el aire, fuera de que no tiene ruido, que no depende de la parafina o el gas, no depende usted del camión de reparto, no tiene que andar corriendo detrás por el balón, nada de todo eso, amigo. Silencioso. ¿Sienten algo? Nada. Miclimo.com, recuerden, a partir de este lunes 11 hasta el 31, usted puede comprar y si no le gusta el asunto por cualquier motivo, no tiene problema, lo devuelve y le devuelven la plata. Así es que vaya poniéndose ya en comunicación con miclimo.com. Bueno, les voy a hacer una pregunta para partir con el programa. Pero antes de hacerle la pregunta se me está yendo otro temita, ¿no? Que es el hecho de que tengo un pack de libros, 7 libros por 45 lucas en elvillegas.cl/tienda. 7 libros por 45.000 pesos. Ahí están todas las obras que he producido en los últimos 3, 4 años, de política contingente, de cosas generales, Julio César, de todo. Un precio súper accesible para 7 libros. Entrega en un día en Santiago, 2 días en provincia. Los pagos son seguros, ya sea con tarjeta o con transferencia bancaria. Eso sí, no olvide poner en la transferencia bancaria su dirección. Ahora sí entro en materia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería el factor común, el mínimo común denominador, para decirlo así, entre, por ejemplo, el tren de Aragua, una tribu urbana, una banda de adolescentes, esos que se juntan en patota y dejan a veces la crema, un grupo de amigos que se juntan los viernes, una camarilla que opera en el seno de una institución pública, un ministerio, por ejemplo, un grupo de delincuentes? ¿Cuál es el mínimo común denominador de todas estas situaciones? Porque lo hay. El mínimo común denominador es que este tipo de grupos, en un grado mayor o menor según el tamaño y según otras condiciones, son lo que la sociología llama o llamaba, cuando yo estudié eso hace muchos años, grupos primarios. Grupos formados por personas cuya relación mutua involucra muchos aspectos y a veces la totalidad de sus personas, elementos emocionales, etcétera, profesionales, trabajo, supervivencia, todo. El grupo primario, por ejemplo, un grupo de amigos. Los amigos comparten muchas cosas, no se reúnen simplemente para algo, para una tarea, sino que por la relación misma, el calor que le ofrece o la protección o todas esas cosas juntas. Y todos estos grupos primarios, incluso narcotraficantes, una banda de delincuentes que tiene como objetivo lucrar a costa del prójimo, todos ellos son grupos primarios en el sentido que el componente de lo importante que es la interacción personal de las personas está en el meollo. Comparado eso con los grupos secundarios. Los grupos secundarios son una asociación, por ejemplo. ¿Qué es lo que es una asociación? Es un grupo de personas que se asocian para un fin determinado, nada más. Puede que también emerjan otras
elementos de interacción entre las personas, pero eso empieza a constituir otra cosa. Dentro de la asociación puede surgir una camarilla. Dentro de un ministerio, que es una organización absolutamente diseñada con ciertos roles para cumplir en conjunto, coordinadamente, una función. Pero dentro de eso, naturalmente, el personal que está en esa institución, van a haber camarillas, grupos de amigos, van a haber toda clase de grupos primarios, pero que no son parte constitutiva de la asociación. Son un elemento que crece dentro de la institución, pero que no son una institución. Algo así como las bacterias que hay en los intestinos. No son el intestino, no pertenecen al intestino, pero se desarrollan ahí, ¿no es cierto? Estos grupos primarios, estos grupos en que lo principal es la interacción involucrando muchos aspectos, en algunos casos incluso la supervivencia, son, por así decirlo, lo primero que se forma cuando los seres humanos se topan unos con otros. Las primeras formaciones sociales en la historia de la humanidad como raza son grupos primarios. El clan, la familia, el grupo que está en la caverna, que cazan juntos, se defienden juntos, comen juntos, procrean, tienen relaciones sanguíneas. Hay algunos elementos extras que no tienen una relación tan sanguínea, pero que también comparten la supervivencia, la lucha, etc. Lo que podríamos llamar sociedades más complejas, llegando finalmente a la civilización, son superestructuras que se construyen a base de estos grupos para cumplir funciones específicas y se caracterizan porque sus posiciones son definidas por una función determinada. Si usted forma parte de un ejército, usted es soldado, o es cabo, o es coronel, o es algo así, cumple una función determinada, es un especialista en algo, en lo demás acá, en lo demás allá. En un ministerio hay cientos de cargos que se relacionan entre sí en función de una tarea que requiere que estos cargos, estas posiciones, cumplan determinadas acciones que alimentan las acciones de otros, y al final de eso hay un producto, una acción. Las acciones son una estructura secundaria. La sociedad es complicada, las sociedades en las que vivimos, las civilizaciones, las culturas, son una superposición de todas estas estructuras secundarias que cumplen funciones específicas y que para cumplirlas tienen un montón de roles específicos. Y en medio de ellas pululan las organizaciones primarias, camarillas, bandas, amigos, qué sé yo. Les cuento esto porque cuando una sociedad, entendiendo como tal entonces todos estos niveles, pero sobre todo entendiendo los niveles superiores que son los que le dan sustancia o existencia a una sociedad compleja, las instituciones, las leyes, fíjense ustedes, son todas cosas formales, definidas específicamente. Cuando eso se debilita y todo el aparato institucional ya no es capaz de enmarcar la conducta de los individuos o la enmarca mucho más débilmente, empiezan a tomar prioridad y empiezan a cambiar de forma en algunos casos estos grupos primarios, porque empieza a ser, en un mundo que se derrumba a su alrededor, institucionalmente hablando, la protección, la supervivencia empieza a ser fundamental. Por ejemplo, cuando se vienen abajo civilizaciones completas, el caso del Imperio Romano ha sido estudiado millones y millones de veces, lo que sucede, lo que ocurre, es que se multiplican estos grupos primarios más elementales. Se fragmenta la sociedad, desaparecen los lazos entre las instituciones, por lo tanto desaparecen las actividades más sofisticadas que requieren esta cooperación institucional, todo se simplifica, todo se hace más primitivo y emergen por todos lados grupos primarios centrados en tiempos de crisis, en que se está viniendo abajo una civilización, en la cuestión número 1, la supervivencia, conseguir alimento, conseguir techo y defenderse de otro. Ustedes seguramente han visto muchas películas, estas que llaman distopia, que transcurren la acción en un mundo que se derrumbó porque hubo una peste, porque hubo una guerra nuclear, porque llegaron los extraterrestres, por cualquier cosa,
Y ustedes ven que la trama consiste en toda clase de grupos de este tipo, algunos más grandes, otros más pequeños, dedicados a rapiñar lo que queda de la civilización y a luchar unos con otros para obtener esos restos de civilización y en un nivel de violencia que puede ser letal. La sociedad se descompone entonces, el aparato civilizacional, las estructuras, las leyes, las instituciones, toda la maquinaria que produce la cultura, la ciencia, la tecnología, la economía, se viene abajo y los seres humanos son reducidos a buscar protección y sustento y todo eso, y calor humano, sentirse protegido, sentirse con otros, en grupos pequeños, en bandas. Y un signo de que una sociedad está en graves problemas en cuanto a la mantención de este orden institucional superior, aún antes de desplomarse, es la manera como se empiezan a multiplicar estos grupos y empiezan a adquirir cada vez más fuerza, al punto que en algunos momentos, en algunos casos, algunos de estos grupos pueden estar en condiciones de desafiar lo que queda del Estado, propiamente tal, o sea, lo que queda de estas estructuras superiores. Voy a tocarle un poco más de esto. Después de hacerme cargo, amigos, de mi primer bloque de auspiciadores para fin de semana. Algunos están también en la semana. Parto con Kaizen Automotriz, el garage especialista en la mantención preventiva, pero que también puede reparar su auto si ya tiene una avería. Pero ellos se especializan en recibir un auto que aparentemente está en buenas condiciones, pero ellos lo revisan para encontrar aquellas cosas que están por fallar, que están gastadas, que hay que cambiarlas. Hay muchas cosas en un automóvil que hay que cada cierto tiempo cambiar y uno se olvida. El aceite es uno entre miles, que el filtro de esto, que el filtro más allá, que las bujías, piezas que no hay que cambiarlas porque uno no las cambia, sino que no se ven, pero que están a punto de reventar, como decía las cintas que comunican el árbol de bielas, todas esas cosas, las correas que llaman, la correa de ventilación. Todo eso muchas veces está a punto de sonar y uno va a quedar botado en cualquier parte. En Kaizen Automotriz hacen una revisión exhaustiva del vehículo, encuentran lo que hay que reparar, prevén y hacen esta mantención. Kaizen Automotriz. Continúo, amigos de los mostachos y de las barbas, con Barbería Le Moustache, que tiene un local en Ñuñoa, exactamente, para hacerles más exactos, les voy a dar la dirección. Por aquí la tengo. Aquí está. En Ñuñoa están en Manuel Montt 2559. Y en Las Condes están en Los Militares 5953, local 114. Atienden de lunes a sábado. Va a quedar su barba y su bigote como debe ser. También tienen el servicio de peluquería. Las barberías que se están poniendo muy de moda están apareciendo por todas partes. Antes ya no existían. Existía la peluquería nomás. Ahora están las barberías donde los hombres van a arreglarse el pelo, la barba, el bigote, a conversar. Es como un club de toy entretenido. Así es que ya sabe, amigo, Le Moustache en las direcciones que le di. Continúo con Flex Working, que es una empresa que hace lo siguiente. Por aquí tengo los datos más al detalle, sí. Si su empresa tiene trabajadores que trabajan a distancia, trabajo remoto, por computadora, por online, sepa usted que hay leyes que regulan ese trabajo. Muchas empresas no lo saben. Y muchas empresas han sido multadas por eso, por ignorarlo. Tiene que haber una determinada formalidad en la relación entre la empresa y el trabajador remoto. Y eso es lo que Flex Working hace por usted. Se contacta con usted y regula la relación suya con estos trabajadores remotos, los documentos necesarios, los contratos necesarios, todas las disposiciones que exige la ley. ¿Saben ustedes la cantidad de empresas que han sido ya multadas por no cumplir con esto? Más de 1000. Y continúo con Suplemento Vito, que es un suplemento alimenticio para las mascotas. Usted agarra una cucharadita, la echa en el alimento común y corriente normal, y ese alimento común y corriente normal se convierte en un super premium y sus mascotas van a estar mucho mejor. Amigos, ahí a mi derecha están los datos.
En los casos extremos, que nosotros voy a darles un ejemplo, tenemos Haití, que en estos días precisamente, bandas de distinto tipo, todas violentas, se apoderaron de Haití. Esa situación ha estado siempre a fuego lento, a veces brota más o brota menos, pero ahora ya, digamos, están combatiendo a nivel de Estado. ¿Y quiénes forman esas bandas? Personas que tienen una relación no contractual, fría, para cumplir un rol, sino que una relación personal con un líder, con los otros miembros del grupo, se arman, luchan contra otros grupos, luchan contra el Estado, cometen delitos para obtener recursos económicos, no sé, secuestro, delitos de comunes y corriente, extorsión, toda clase de cosas. Esa es su base económica. Ellos no van al campo, digamos, a sembrar patatas. Explotan lo que los rodea y luchan con otras bandas que intentan lo mismo. Y Haití en este momento está en manos de esas bandas. Vean lo que ha pasado en Ecuador. Bandas que tienen otro origen, que tienen otros objetivos, pero que también están conformados por personas que están ahí no simplemente contratados para cumplir una función, sino que son como parte de una familia que comete delitos, que ataca al Estado, que están armados, que luchan contra otras bandas, que luchan contra el Estado, etc. Eso es el resultado de lo que llaman también un Estado fallido. Proliferan estos grupos, se vuelve al estado originario de la especie humana, a la banda, al clan, a la tribu, o menos que la tribu. La tribu ya es un poco más organizada, hay jefaturas, hay un ritual, hay un tótem, hay una serie de cosas y hay posiciones más o menos, hay cierta división del trabajo, aunque todavía hay muchos elementos por supuesto, de compromiso personal global pero, como sea, se multiplican enormemente los grupos menores que funcionan autónomamente, que sienten que todo el medio que los rodea es hostil, que luchan contra el Estado, que luchan contra otras bandas, que explotan a los ciudadanos que no están en ninguna de estas bandas, los lechan como si fueran vacas, los ordeñan en todos los sentidos. Eso es lo que tiene en común el Tren de Aragua, que no es meramente una organización criminal, fríamente creada para ir a asaltar un banco, cosas así. La gente que pertenece a organizaciones como el Tren de Aragua, u otras, como una brasilera que está llegando a Chile y que fue detectada por la policía. Los tipos que son miembros de esos grupos no solamente obtienen beneficio porque alguna parte del botín reciben protección porque son parte de la banda, realizan sus vidas, tienen ahí una relación afectiva, hostil, a veces de estimación mutua en otra, pero en todo caso un compromiso emocional. Son una especie de familia. Son algo más, mucho más que un ejército, que también es una organización burocrática armada para cumplir una función. Son una gran familia armada y violenta que ve al resto del mundo como un pastizal o una manada de vacas a las cuales ordeñar. Y entonces cuando uno ve en una sociedad que todavía no se ha derrumbado, que se multiplican estos grupos de las más distintas condiciones, la banda de jóvenes que andan en motocicleta dejando la quema en un barrio, los hooligans británicos que se juntan no solamente en los estadios, sino que en las cervecerías, qué sé yo, y son muy violentos. En España, por ejemplo, ha crecido de tal manera este tipo de bandas juveniles que pueden ser delincuentes o no, aunque en general cometen delitos, que quebrantan la ley, aunque sea en el sentido de abusar de los vecinos, etc., se han multiplicado tanto que se están haciendo estudios sobre el fenómeno. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Porque los mecanismos institucionales normales de una sociedad sana, llamémosla así, una sociedad sana, donde impera la ley, la policía, la justicia, la autoridad paterna, la autoridad del colegio, la autoridad de las autoridades, se está derrumbando. Los jóvenes, las generaciones que van llegando, no sienten ningún referente sólido que les dé una guía de cómo vivir, que les garantice alguna clase de futuro, que los proteja de un ambiente cada vez más anónimo, cada vez más hostil, porque hay más población, las ciudades son más grandes. En esto el fenómeno meramente del crecimiento de la población es fundamental. Entonces se acogen a un grupo,
a una banda. Y esa banda genera sus propios valores, sus propias reglas. Generalmente basado en una forma de machismo. ¿Quién es el capaz de hacer más daño? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el capaz de matar o de golpear o de agredir o de abusar? ¿Quién es el más valiente para hacer esas cosas? ¿Quién es el más desafiante a la autoridad? Ese es el líder. Y luego están el círculo íntimo, sublíderes, y luego está la tropa, entre asustada y protegida por estos líderes que son más fuertes que ellos. Se multiplican esas bandas. ¿Y a qué se dedican? Tienen que hacer alguna cosa. Generan primero pretensiones de control territorial. Dentro de ciertas cuadras, ciertos barrios, nosotros somos los que mandamos, nosotros hacemos lo que queremos, de repente le robamos a un viejo que va pasando, de repente le pedimos plata a una tienda, porque si no le vamos a quebrar los vidrios, y se las arreglan para obtener recursos, y esos recursos a su vez refuerzan la cohesión de la banda porque hay un beneficio, y se va multiplicando el fenómeno, y a medida que se multiplica el fenómeno y que se hacen más fuertes, proporcionalmente se va debilitando el Estado, porque los agentes del Estado, la policía, empiezan a temer, porque ya no se están enfrentando a un delincuente, se están enfrentando a una familia armada, digámoslo así. Se están enfrentando a un barrio. Y se están enfrentando a un barrio y una familia armada que es capaz de usar fuerza letal. O de premiarlo, de sobornarlo. Entonces se genera una situación completamente distinta. Ya no se trata de una sociedad en que se multiplicaron los delincuentes, sino que se trata de una sociedad en que se multiplicaron las bandas, que se multiplicó la desintegración social de los elementos más sofisticados, más institucionales, que definen una sociedad civilizada. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, que se huelen esto, que lo ven, que lo sienten, empiezan a adherir a esas bandas. No ya lo que le dicen los papás, no ya lo que le dice el profesor, que ya están asustados el papá y el profesor, no se atreven a enfrentar a sus hijos, no se atreven a enfrentar a sus alumnos. Eso ya está pasando en Chile, hace rato. Eso es un fenómeno muy interesante que señala el colapso de una sociedad y que, como se está observando en todo el mundo, podríamos decir es un colapso civilizacional que tiene un origen básico en el hecho del aumento de la población. El mero aumento de la población genera cambio. Si usted vive en un pueblo donde hay, voy a poner un ejemplo extremo, 100 personas que se conocen unos a otros, no hay muchos espacios para el anonimato, no hay ningún espacio para el anonimato, no hay ningún espacio o grados de libertad para separarse en las normas, hay, por así decirlo, una vigilancia permanente, todos los ojos están puestos en uno, y por lo tanto hay un control social muy fuerte y casi no hay desviación social. Y en ese pueblo chico, en esa villa, usted va a ver que prácticamente no hay crímenes, porque no hay las condiciones de anonimato, de distancia, de desconocimiento mutuo que hacen posible el crimen o que hacen posible la agresión. Pero póngase usted ahora en una ciudad como Santiago o cualquier otra grande, donde hay millones de personas. De una cuadra a otra nadie se conoce. Son anónimos. De hecho, aunque usted los vea pasar frente a usted 1000 veces, no los reconoce. Tal vez el rostro, pero no sabe quiénes son, dónde viven, a qué se dedican. Hay un anonimato absoluto. Hay, por lo tanto, una sensación de soledad, de indefensión. Uno está solo frente al resto. Y cada uno del resto se siente solo frente al resto del resto. Entonces, en esas condiciones, los jóvenes, especialmente, los viejos más bien tienden a arrinconarse, los jóvenes se tienden a asociar con otros para enfrentar este mundo cada vez más hostil, más peligroso, agrupándose. Es la primera forma de defensa de los seres humanos, agruparse unos con otros. En vez de ser uno, ser 10, ser 100. Y que haya un jefe respetado, porque es el más fuerte, porque es el más inteligente, o porque es el más agresivo, el más audaz. Por último, porque tiene el que pega más duro. Y sentirse protegidos por él y por el resto, por la organización interna de ese grupo. Eso es el fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial, porque a nivel mundial el mundo se ha hecho ancho y ajeno para todos. Incluso aunque no aumente más la población. Ya las grandes ciudades, el ambiente en que vive el ser humano, en la gran mayoría de los seres humanos ahora,
en ciudades, en grandes conurbaciones que no tienen ni siquiera una forma de ciudad, no tienen un centro definido con barrios definidos, sino que ya es una mazamorra de edificación que se confunde y se mezcla con el campo. Nunca hay ya campo y nunca hay ya ciudad, sino que una mezcla. En ese ambiente ecológico, en ese nicho, desaparecen, pierden fuerza las instituciones. Y se fortalecen estos grupos primarios. Hay veces que esta desintegración de la institución ocurre por una especie de impacto externo muy potente. La historia, digamos, está llena de esos casos. Una sociedad, por ejemplo, puede ser destruida, una civilización, por un ataque externo, una guerra, una invasión. Puede ser destruida por un fenómeno natural, una sequía, que durante años liquida una sociedad basada en la agricultura. Pasó en algunas culturas del sur de Estados Unidos, en lo que ahora es Nuevo México, Texas, Arizona, esa zona. Pasó. El tiempo cambió el clima, ya no fue posible la agricultura y ya no fue posible, por lo tanto, mantener ese grado de sofisticación que era la sociedad, la cultura X, Y o Z. Se dispersaron. Se desmembraron. La sociedad se desmembra. Pero no se desmembra hasta el nivel del individuo, se desmembra hasta el nivel de grupo. Porque el individuo solo, por supuesto, está perdido, se muere simplemente. Se muere de hambre. Es atacado por cualquiera, hasta por los animales. Se desmembra a nivel de grupo. La pandilla, la familia, el clan. Y ahí se trata de sobrevivir en esas condiciones, luchando contra otras pandillas, contra otros clans. Ahora, incluso en tiempos normales, este fenómeno está en estado de latencia, por así decirlo. Ustedes ven que en una sociedad normal, en toda época, proliferan los grupos primarios, pero que no son hostiles, que son simplemente grupos que tienen como objetivo satisfacer esas otras necesidades humanas, que son emocionales, básicamente, el contacto con los demás, los amigos, los camaradas, salir a tomar con alguien. Naturalmente esas cosas uno no las satisface como empleado en una organización. Pero cuando se empieza a derribar todo, empiezan estos grupos a tomar otra forma. Ya no se trata simplemente de que tengo unos amigos, sino que con estos amigos me empiezo a organizar para defenderme. Ya no se trata de unos vecinos que viven en el fondo de aquí, de acá y de allá, sino que me empiezo a organizar con ellos para defenderme de una toma. Eso ya está pasando en el sur de Chile, dicho sea de paso. Empieza a cambiar, porque empieza a aparecer el rostro de la ley de la selva, el rostro hosco de la ley de la selva, de la lucha de todos contra todos. Entonces, ese todos que somos nosotros, ojalá que seamos más fuertes que los otros todos. Eso es lo que empieza a pasar. Bueno, amigos, antes de continuar, les recuerdo Xinova, ya saben, de este polvo que elimina los malos olores. No les voy a explicar ya cómo es, cómo funciona, porque se lo he explicado 1000 veces. Les recuerdo Conversaciones Numéricas, que está dando 3 cursos, por así llamémoslo cursos. Uno de reforzamiento en matemáticas, le quedan muy pocos cupos, ojo. Otro para preparación para esta prueba de ingreso a la universidad, se llama PAES ahora. Y otro para programación para niños. Muy interesante porque la programación es una muy buena disciplina mental. O sea, por definición obliga a organizar las cosas, ¿no es cierto? Primero esta línea de comandos nos va a hacer que tal instrucción funcione. Bueno, tienen que armar todo ese cuento, se entretienen mucho. Y recuerdo, reforzamiento en matemáticas, preparación para la PAES, programación para niños. Quedan muy pocos cupos para reforzamiento en matemáticas. En los otros no sé cuántos quedan, pero en todo caso siempre estos cursos son muy pequeños, así que nunca quedan muchos, de todas maneras. Continúo con Revista Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que estén bien informados de lo que está pasando en la bolsa cuando vayan a invertir. Y Fundo Las Cumbres, una posibilidad de tener una parcela en medio de un bosque. Una cosa realmente un privilegio, una preciosura, el lugar. Ustedes lo pueden ver si sacan. Hay un QR ahí con su cámara del teléfono, capturen eso y van a llegar inmediatamente al sitio, donde incluso pueden ver imágenes del sitio y pueden escuchar y ver testimonios de personas que ya están instaladas ahí.
Cuando estos periodos de derrumbe del orden institucional y multiplicación de pequeños grupos en lucha perpetua unos con otros por conseguir alimento, por conseguir los últimos restos que quedan de la civilización, uno lo ha visto en millones de películas, ¿no es cierto? El grupo de gente que se va a una ciudad que está en media en ruina a ver si encuentran un supermercado, una farmacia para llevarse algo. Bueno, eso puede prolongarse mucho tiempo. Por ejemplo, cuando se cayó el imperio, cuando se derrumbó el imperio romano, luego de un pequeño tiempo en que por inercia algunos reinos, de estos reinos germánicos que fueron los estados sucesores del imperio, funcionaron con ciertas inercias administrativas y burocráticas que heredaron del imperio, pero después eso también degradó, y se entró a lo que se llama la Baja Edad Media, en que ahí reinó la oscuridad, la brutalidad. Se derrumbaron todas las artes, la ciencia. Se llegó al mínimo de subsistencia. Tomó eso siglos. Hay otras edades medias, cuando se derrumbó la civilización o la cultura micénica en lo que ahora es Grecia, por invasiones y por otros fenómenos complicados, se produjo una especie de edad oscura que duró unos 2 o 3 siglos, de la cual lentamente surgiría lo que finalmente se convertiría en la civilización helénica. Pero hubo un interludio oscuro, donde grupos pequeños trataban también de arreglárselas en un mundo hostil. Y de ahí se fueron formando las primeras agrupaciones que eventualmente con el tiempo darían lugar a las polis, defendiéndonos en una altura. De ahí es la acrópolis de las polis, el lugar alto donde están los templos. Ha ocurrido otras veces. Y el fenómeno siempre es el mismo. No solamente se fragmenta este sistema, sino que al fragmentarse este sistema superior institucional, todo lo que ese sistema sostenía, o sea, lo más sofisticado, la civilización, las artes, las ciencias, la tecnología, se derrumba, porque todas esas actividades superiores requieren la cooperación entre órganos especializados. Por ejemplo, una universidad. ¿Cómo va a funcionar una universidad en un mundo donde se ha venido todo abajo? No hay insumos para hacerla funcionar. Los profesores se han dispersado buscando dónde encontrar alimento. Están en una banda dedicada a cualquier otra cosa. Lo mismo los alumnos. No hay una transmisión del conocimiento. Ya no hay el contacto y la interacción permanente que hace la vida de una universidad. Entonces se derrumba todo eso y pronto lo que queda es una ruina, un edificio en ruinas. Usted habrá oído hablar 1000 veces la frase las ruinas de tal civilización, las ruinas de esto, las ruinas. Bueno, en eso terminan estos organismos superiores, estos organismos sociales más complejos, cuando se rompen los lazos interactivos entre sus miembros. Entonces quedan los puros edificios pelados que eventualmente por falta de mantenimiento se convierten en ruinas. Y entre esas ruinas vagan estos restos humanos en sus bandas buscando algo que les sirva, y el observador extranjero llega a esto y ve esta gente vagando entre ruinas y dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, eso es lo que pasó. Porque toda la estructura física de una sociedad depende de que esa sociedad subsista, que haya gente que la mantiene las cosas, que las haga funcionar, que las construya, que las haga existir. Si no, todo se viene abajo, por supuesto, y se convierte en ruinas. Esas ruinas físicas están denotando el derrumbe de una sociedad superior y su conversión en una multiplicidad con una población mucho menor, porque siempre hay mortandad muy grande cuando se derrumba. Hay mucha gente que simplemente no es capaz de subsistir, no tiene capacidad de luchar, de ingresar a un grupo y se mueren de hambre literalmente. Entonces la población disminuye muchísimo. En sociedades, como digo, actuales, de hoy, del mundo, en Europa, en Estados Unidos, ya se observa este fenómeno de este referente que se multiplica, la banda agresiva, que empieza a apoderarse de un pedacito de territorio de la sociedad, y ese pedacito de territorio ya las autoridades no son capaces de recuperarlo, empiezan a convertirse en hoyos negros en las ciudades, barrios donde no entra la policía, donde no entra la ley, y eso va como un cáncer creciendo. Ya lo observamos en Europa. Hay barrios completos. En París, por ejemplo, usted no puede entrar a algunos barrios que han sido tomados completamente por inmigrantes extranjeros. Y con los inmigrantes extranjeros ocurren otras cosas además. Y entonces los parisinos
sienten que ya París, como lo entendíamos, ya no existe. O sea, está desapareciendo. El París normal, donde impera la vigilancia y el control del flic, del policía, donde imperan ciertas normas de comportamiento, se empieza a derrumbar. Y empiezan a aparecer más y más a menudo grupos protestatarios, primero masivamente como los famosos chaquetas amarillas, que estuvieron haciendo mucho daño en Francia, en París, en otras ciudades. Luego, esos grupos grandes que parece que estuvieran protestando por una causa común, se empiezan a disgregar en pequeñas bandas, y así empieza el fenómeno que se hace notorio para el público común y corriente cuando ya las cosas han llegado a tal grado que de pronto la gente percibe que ya no hay ley ni orden, que simplemente la policía no actúa, que la justicia no actúa, que los ricos y los poderosos se atrincheran en sus propios palacetes y tienen sus propios guardias privados y se mueven en autos blindados. Eso es otro mundo ya, es un mundo feudal. El mundo feudal, ustedes saben, se caracteriza por eso. Cada señor feudal que podía tenía su propio castillo, o sea, su propia defensa contra un mundo hostil a su alrededor. Y vivían en guerra los señores unos con otros. Y los siervos eran siervos, entre otras cosas, porque obtenían algún grado de protección del señor. Claro, el mismo grado de protección que obtienen las vacas del dueño de las vacas, que las va a ordeñar, y las va a explotar y eventualmente las va a sacrificar para vender la carne. Pero mientras tanto, mientras eso no ocurre, están protegidas, están alimentadas, están más o menos cuidadas. Esa es la situación que uno ve escudriñando un poco y dejando de lado las etiquetas que tienen todos estos distintos grupos, las causas que pueden enarbolar. La raíz de eso es este fenómeno visceral de conversión de una sociedad compleja en una multitud de grupos primarios en lucha permanente unos con otros por las reliquias, los restos del naufragio de la sociedad, podríamos decir. Amigos, 3 cositas más. Higiena, la Academia de Música, montones de instrumentos, clases online, súper potentes, súper entretenidas. Es entretenido aprender a tocar un instrumento y usted puede, para verificar que le va a gustar, que le interesa, pedir una clase demo completa. No es 2 o 3 minutos para que usted se dé una idea vaga. La clase completa, amigos, Higiena. higienaproducciones.com. Ahí están los datos a mi derecha. Tienda Ancestral. ¿Quiere usted un canasto bonito de fibras naturales, una pantalla de lámpara o cualquier otra cosa hecha con fibras naturales por maestros especialistas en ese oficio? Entre a Tienda Central. Ancestral.cl, compre ahí, va a llegarle a cualquier punto de Chile. Ellos están en Frutillar, pero despachan a todo Chile. Y González y compañía, amigos, un buffet de abogados penalistas para casos que requieren abogados penalistas, o sea, casos serios contemplados en el Código Penal. No es necesario ir muy lejos, no es necesario consultar textos de sociología o de historia para entender lo que está este proceso, porque lo estamos viviendo en Chile ya. En algún momento toma distintas formas. Por ejemplo, en los años 90, quizá usted se acuerde, o principios de este siglo, un fenómeno del cual se hablaba eran lo que llamaban las tribus urbanas. ¿Quiénes eran las tribus urbanas? Cabros chicos y cabras que marcaban sus territorios con esos grafitis raros que usted ve por todos lados todavía. El fenómeno existe, pero ha sido superado por fenómenos mucho más importantes, más serios, más dañinos. Muchos de estas tribus urbanas se convirtieron algunos de ellos en primeras líneas, otros en un grupo de los cuales ni siquiera sabemos su existencia, grupos ya mucho más combativos que se han sumado a lo que ellos imaginan una gran visión política, a una ideología bastante rudimentaria, y están ya digamos, en pie de guerra muchos de esos grupos, están en una actitud más belicosa frente al mundo que los rodea, se sienten explotados, oprimidos, sienten que son perdedores muchos de ellos, que no van a llegar a ninguna parte, entonces están llenos de resentimiento y se unen con otros y constituyen, pueden ser bandas de patotas de abusadores, pueden ser delincuentes ocasionales, pueden ser sicarios de una banda de narcotraficantes. Están disponibles para todas esas cosas donde les van a dar protección, beneficios materiales y esa sensación tan importante especialmente para los cabros chicos, la pertenencia. Pertenezco a algo,
no soy una bola guacha que anda dando bote, pertenezco a algo. Se está observando por todos lados el retroceso gradual y cada vez más rápido de la presencia y el dominio de la institucionalidad. Hay otros fenómenos laterales, además, que están destruyendo eso. Algunos, incluso por razones políticas, quieren demoler de frentón eso. Otros simplemente se corrompieron, gente ya adulta. Hay muchos mecanismos y muchos factores. Yo me quería concentrar en este fenómeno, que es una de las manifestaciones de este proceso de deterioro de todo el aparato de una sociedad sana, normal, con instituciones que funcionan, como decía Ricardo Lago, con leyes que cumplen su cometido, que son seguidas por lo menos por una gran mayoría de la población, se respeta al carabinero, se respeta la luz del semáforo. Todas esas cosas están decayendo muy rápido, porque las capacidades de control no solo se hacen cada vez más insuficientes ante la magnitud del fenómeno poblacional, sino que además han sido, por razones políticas, muchas de ellas pero muy debilitadas. Entonces, no es entonces casualidad cómo se ha multiplicado en Chile la violencia, los asesinatos, el delito, el narcotráfico, todas esas organizaciones, eso que llaman el crimen organizado, ¿de dónde sale su personal? No ponen aviso en los diarios, ¿no? Ese personal viene de esta gente, de estos jóvenes especialmente, que andan dando pateando piedra, que se sienten solos, que se sienten que no son nada, que no tienen futuro. Entonces se suman y ahí van a convertirse en sicarios, en miembros de banda, y van a tener acceso a bienes que nunca antes habrían podido tener. Y están a cambio de eso, están dispuestos quizás a vivir muchos menos años. Cualquier día mueren en un baleo con otra banda, como ocurre todo el tiempo. Lo estamos viendo en Chile eso también, ¿no? Ya pues amigos, vivimos estos tiempos. Usted se preguntará, bueno, ¿cuál es el remedio de esto? Eso. Por un tiempo, por lo menos. Bueno, amigos, no sé si este programa ha sido más corto que otro, tal vez. Pero esta vez no les voy a recomendar libros porque si ustedes están interesados en esto, lo que tienen que hacer simplemente es entrar a Google, a Amazon o a cualquier otra librería digital y buscar ahí libros de sociología o de ciencias políticas relativos a la desintegración social, o usen el término que usan los sociólogos, que usaba Durkheim, un sociólogo francés, anomia. Anomia significa ausencia de normas. Nomos en norma, a, cuando está como prefijo en latín, anomia, no hay normas. O sea, en el fondo sí, las normas de la sociedad formal se convierten en las reglas tácitas, violentas, rudas, simplistas del grupo primario, de la banda, de la patota, del tren de Aragua, de lo que sea. Bien, eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. No sé qué personaje voy a utilizar, o él me va a utilizar a mí, no sé. Pero acompáñenme, si de repente son programas cortos, media hora, estoy ahí pendiente del reloj para no pasarme, y pueden entretenerse y aprender un par de cositas. Necesito su presencia en los programas. Vivo de esto, amigo. Ya, eso sería todo. No olviden mi super pack en elvillegas.cl/tienda. ¿Y qué otra cosa? No olviden la tremenda promoción de mi Climo. Compran los artefactos, se los instalan, tienen 90 días para echarse para atrás. Si es que se echa, yo apostaría que nadie, yo no he conocido todavía a nadie que tenga todo equipo que diga, no, me encarga estar con el clima que a mí me gusta, así que llévense esta cuestión y devuélvanme la plata. No existe. Ya, nos estamos viendo mañana domingo. Chao.